Gloria al Señor. Aleluya. Dios bendiga a todos los oyentes, a todos los fieles oyentes, aleluya, de esta emisora cristiana, Bellavista Estéreo, y especialmente del programa que cursa a esta hora en el justo por la fe vivirá. Gloria al Señor. El justo por la fe vivirá. Un saludo especial a nuestro hermano Antonio Busto del programa En el altar de Dios, que por ahí lo vi esta mañana. Gloria al Señor. Dios te bendiga, hermano Antonio. Me gozo, me regocijo, me alegro y me congratulo. Bendito sea el Señor. Gloria a Jesús. La gloria es para el Señor. Vamos a reiniciar, a proseguir, a continuar con nuestro estudio, amados hermanos oyentes de esta emisora linda y preciosa, Bellavista Estéreo. Vamos a orar primero y hacemos la lectura. ¿Qué le parece? Vamos a orar. Padre Santo, Dios, Jehová de los ejércitos, Jehová Sebaot, Jehová de las huestes de Israel, de los ejércitos de Israel, ejércitos físicos y ejércitos espirituales, porque tuviste un pueblo que llamaste en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, en Abraham, y tienes un pueblo, Señor, también en este Nuevo Testamento, que es tu iglesia, Padre, y también eres Jehová de las huestes, porque los ejércitos de los ángeles te obedecen. Señor, te damos gracias por Jesucristo de Nazaret, el Cordero de Dios, aleluya, tu mismo Hijo que moró contigo y morará siempre y desde siempre, junto con el Espíritu Santo, el vínculo de amor, Padre, aleluya, el Consolador, Padre, que has derramado en estos tiempos finales, postreros, para consolar, para guiar, para edificar a la iglesia. Padre, te pedimos en el nombre de Cristo Jesús, que tu Espíritu Santo, que inspiró esta palabra, sea soplando esta mañana aliento de vida, de sabiduría, de conocimiento, aleluya, para que sean engordados nuestros sentidos espirituales, para que crezcamos, Señor, en gracia, en conocimiento, en fe, para estar preparados, Señor, para obedecerte, principalmente, Jesucristo. Señor, te damos gracias por tu iglesia, gracias por todas aquellas personas que en Europa, en África, en Asia, en América, en Oceanía, en la Antártica, Señor, sintonizan por internet esta emisora, personas de habla hispana, por supuesto. Padre, que tú llegas hasta los recónditos confines de este planeta, Padre. Te damos gracias, Señor, por esta edificación, por poder estar aquí frente a este micrófono, siendo indigno como soy, Señor. Pero tú me has preparado, me has dado un servicio en esta tierra, y aquí estoy, Señor, pidiendo por tu misericordia, tu respaldo, Señor, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Vamos a la palabra, amados. ¿Qué les parece? Hoy es el 6º capítulo, o como usted quiera, la 6ª versión o la 6ª entrega, la 6ª parte del tema intitulado Pablo y Bernabé en Antioquía de Pisidia. Vamos a leer 9 versos. Vamos a leer hoy 9 versos desde el versículo 23 hasta el versículo 31. No sé realmente, hermanos, Dios lo sabe, cuántos programas nos resten en esta misma temática. Pablo y Bernabé en Antioquía de Pisidia. La verdad es que todos los programas que nos gastemos son necesarios, porque este es un capítulo trascendental, hermano. Vamos a leer trascendental históricamente, teológicamente y en diferentes puntos de vista. Vamos a leer
desde el verso 23 al 31. ¿Ya lo tiene? Pues con la bendición trina del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo del Señor, leemos de la siguiente manera: de la descendencia de está hablando Pablo en la sinagoga de Antioquía de Pisidia, ha mencionado a David, el rey David, y dice, de la descendencia de del rey David, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Y continúa diciendo, antes de su venida, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo, ¿quién pensáis que soy? No soy yo él, mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de sus pies. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle, y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos, gloria al Señor. Y él, Jesús resucitado, se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. El Señor añada bendición a su inspirada y bendita palabra. Padre celestial, Dios soberano, Padre eterno, te damos gracias, Señor, por tu palabra, por tu Espíritu Santo, por la Iglesia de Cristo. Gracias por esta emisora, por la salvación de las almas, por esta oportunidad de edificar a tu pueblo en el conocimiento de tu palabra a través de la instrucción y edificación por el Espíritu. Señor, te damos gracias, Padre amado, porque me has permitido estar aquí como un agente, un vehículo, instrumento de tu palabra. Señor, inspira esta palabra, sopla de tu sabiduría en mí para que ésta fluya a través de los oyentes. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, sexta parte, amados hermanos y oyentes, del tema Pablo y Bernabé en Antioquía de Pisidia. Sí, ya en unos 3 programas anteriores siempre yo he recordado, al retomar este tema, el orden del mensaje de Pablo en la sinagoga de Antioquía de Pisidia. Recuerde que son 26 versículos del 16 al 41 en este capítulo 13 de Hechos, que tratan de este mensaje del apóstol a la incircuncisión, a los gentiles, en la sinagoga de Antioquía de Pisidia. Son 26 versículos, de los cuales los 7 primeros versos, pues los traté ya, que correspondían a una introducción del mensaje y un resumen del apóstol, que el apóstol da a la historia de Israel. Comencé en el programa anterior con la segunda parte, que versa sobre la venida de Jesús a la tierra, la vida del Señor,
la muerte y la resurrección de Cristo. Ahí se refiere el apóstol a este tema en los 9 versos siguientes, del 23 al 31. Vamos a continuar esa parte en este programa de hoy, pero terminará con una tercera fracción del mensaje en los 10 versos finales, desde el verso 32 al 41, cuando el apóstol hace la aplicación del tema y la conclusión, al presentar las buenas nuevas de salvación, el Evangelio de Cristo allí en la sinagoga. En este día de hoy continuamos, como les digo, con la segunda parte de este mensaje, de este resumen del mensaje de Pablo allí en Antioquía de Pisidia. Vida, muerte y resurrección de Cristo. Ya traté la vida en el programa anterior al estudiar los versículos 23, 24 y 25. Esta parte del mensaje, cuando Pablo aborda la vida, la muerte y la resurrección del Señor Jesús, en realidad es la presentación del mensaje. Primero introdujo el mensaje, una introducción, ahora lo presenta, posteriormente lo aplicará. Pero, ¿qué es la muerte y la resurrección de Jesús en este sermón del apóstol? Pues es el cumplimiento de las escrituras mesiánicas en Jerusalén. Eso es lo que Pablo, el apóstol, va a exponer. El cumplimiento de esas escrituras correspondientes al Mesías de que habló el Antiguo Testamento, lo cual sucedió en Jerusalén. Al morir Jesús y al levantarse de los muertos, bendito sea el Señor. Bueno, en este momento Pablo llega al punto, digamos, cardinal, al punto más difícil de su mensaje. ¿Por qué, amados hermanos? Porque él tiene que demostrar que el crucificado, Jesucristo, es el Mesías Salvador. Y lo tiene que demostrar allí, en la sinagoga de Antioquía de Pisidia, donde gran parte de estas personas eran naturales, judíos naturales o judíos de la dispersión. Ellos habían rechazado al Mesías en su mayoría, por eso era difícil esta empresa que tenía Pablo en este momento. La pregunta obvia para retomar el estudio en este momento es: ¿se había equivocado Juan el Bautista? ¿Vendría de pronto otro para cumplir las profecías que él había dado? Otro que no fuera el que debía venir, el Mesías, el Cristo. Porque en el versículo anterior, en el versículo 25, ahí vamos a retomar el tema, Pablo había mencionado a Juan el Bautista. Leamos el verso 25. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿quién pensáis que soy? No soy yo él, no soy yo el Cristo. Mas he aquí, viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Juan el Bautista había dicho que el que venía después de él era el Cristo, que él estaba anunciando al Cristo, que él no era el Cristo. Entonces la pregunta ahora en el verso 26, si leemos el verso 26, es, gloria al nombre del Señor, dice el verso 26, varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Al estudiar este verso 26, pensamos o hacemos la pregunta: si Pablo acababa de mencionar a Juan el Bautista, que él no era el Mesías, que Juan el Bautista había mencionado que él no era el Mesías, que vendría después de él, que él no era digno de desatar el calzado de los pies del propio Mesías que vendría después de él.
Ahora Pablo dice que a ellos, allí en la sinagoga, Dios había enviado la palabra de esta salvación. La pregunta era, como le dije al comienzo, ¿se habría equivocado Juan? ¿Vendría otro que no fuera el Mesías después de él? Aleluya. Entonces, ¿qué hace Pablo en este momento? Él hace una pausa en el mensaje. Hace una pausa. ¿Y cómo la hace? ¿Por qué la hace? Pues el apóstol la hace para que prestaran los oyentes atención a lo que él va a decir. O sea, va a develar, va a revelar el Mesías, la persona que seguiría o a la cual anunció Juan el Bautista. ¿Y cómo lo hace? Pues lo hace a la manera judía, según una costumbre judía, hace esa pausa en el mensaje. ¿Cuál era la costumbre judía? Gloria al Señor. Era una fórmula, un cliché, lo que llaman un cliché. Pues, según el mensaje, tenga usted la Biblia allí en el capítulo 13, él se dirige a su auditorio primero como varones israelitas, en el verso 16, y en el verso 26 se dirige a ellos mismos como varones hermanos. Usted puede confirmarlo en la Escritura. En el verso 16, Pablo dice que cuando comenzó a hablar, levantó su mano y les dijo, varones israelitas. Ahí empezó a mencionar la introducción del mensaje, que ya la estudiamos, un relato histórico del Antiguo Testamento, de la historia de Israel. Ahora en el verso 26, que ya es el pasaje que vamos a estudiar hoy, él dice, varones israelitas, hijos del linaje de Abraham. O sea, esa forma que usa Pablo de dirigirse al auditorio allí en la sinagoga, primero como varones israelitas y después como varones hermanos, es lo que se llama un cliché o una costumbre, un método que usó Pedro también en su mensaje en el aposento alto el día de Pentecostés, y lo usó también en el capítulo 3 de Hechos, en el mensaje en el pórtico de Salomón, cuando sanó a un cojo, el cojo de la hermosa. Eso lo podemos confirmar buscando la Escritura. Le dije que Pedro usó ese mismo método de dirigirse a los oyentes judíos, primero como varones israelitas y después como varones hermanos. Veamos si es así lo que le estoy diciendo. Y indaguemos en el pasaje del capítulo 2 de Hechos a ver si Pedro lo hizo. Yo le invito a que anote la cita o vaya conmigo a Hechos 2, 22 y 29. Rápidamente, vea usted que en el verso 22, cuando Pedro predica en el aposento alto el día de Pentecostés, se dirige a ellos como, en el verso 22, repito, varones israelitas, oíd estas palabras. Y después, en el mismo mensaje del aposento alto, en el verso 29, mire cómo dice Pedro, varones hermanos. La misma fórmula que usó Pablo aquí en Antioquía de Pisidia en la sinagoga. Le habla a los oyentes primero como varones israelitas, después como varones hermanos. Y vea usted en el capítulo 3, anote la cita por favor, versos 12 y 17, capítulo 3, que fue el mensaje de Pedro en el pórtico de Salomón, con relación a la sanidad del cojo de la hermosa. Vea usted que en el verso 12 Pedro dice, viendo esto Pedro, ¿qué vio? Que todos los que estaban allí le querían alabar y adorar a él por la sanidad del cojo. Entonces dice, viendo esto Pedro, verso 12 del capítulo 3, respondió al pueblo.
gloria al Señor, varones israelitas. Después, en el mismo mensaje, en el verso 17 del mismo capítulo 3 de Hechos, dice, mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho. La idea es que vuelve a emplear la misma fórmula. Se dirige a ellos primero como varones israelitas, después como varones hermanos. Ahora bien, vea usted que en este momento el apóstol, él sabe que en el auditorio allí en la sinagoga de Antioquía de Pisidia hay judíos y hay gentiles. Por lo tanto, dice en la parte final del verso 26, consulte para que vea, del capítulo 13 de Hechos, varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios. Amén. O sea, se dirige a los judíos y se dirige a los gentiles. Pero yo quiero que hagamos quizás un estudio más detallado sobre esto para poder entender, amados hermanos, amigos, oyentes, esta fórmula, esta costumbre que usó Pablo en esta sinagoga de Antioquía de Pisidia, que usó Pedro, como le he demostrado por la Escritura, en el aposento alto, en el pórtico de Salomón, en sus mensajes. Primero, vamos a ver tres cosas de esa fórmula. Dirigirse primero a los judíos como varones israelitas, después como varones hermanos. Esta era una fórmula, hay que saber, tener claro eso, bastante aceptada por los judíos, tanto que la usó Pedro, la usó Pablo. Ahora, usted se preguntará, hermano, pero ¿por qué excluía Pedro en sus mensajes, en el aposento alto, en el pórtico de Salomón, y ahora Pablo en la sinagoga de Antioquía de Pisidia, con esa forma o esa fórmula que usted menciona ahí, de dirigirse al auditorio judío? ¿Por qué excluían ellos, los apóstoles, a las mujeres? Si las mujeres son también amadas por Dios. La mujer es salió de la costilla del varón. Dios manda al hombre a honrar a la mujer, a amar a la mujer. ¿Por qué aquí en estos mensajes de Pedro, de Pablo, se dirigen siempre a los varones israelitas y después a los varones, a los varones otra vez, diciéndole varones hermanos? ¿Por qué no mencionan a las mujeres? Bueno, esto merece un estudio, una explicación, ¿verdad? Primero, de hecho, desde luego, hermanos, no era la intención de ellos o del Espíritu Santo al revelar estas líneas aquí en el libro de los Hechos, no era la intención principal excluir a las mujeres en la forma de expresión. Porque el versículo 50, anote o búsquelo usted, de este mismo capítulo 13, dice que numerosas y distinguidas damas gentiles, temerosas de Dios, asistían a los servicios de las sinagogas. Y en esa sinagoga asistían, de hecho, muchas mujeres distinguidas. Entonces, no podía ser que el Espíritu Santo, que Dios, a través de Pedro, de Pablo, estuvieran excluyendo a propósito a las mujeres. Más bien, lo que la Biblia revela es que el propósito principal más bien era que esta forma de dirigirse al auditorio, Pedro y Pablo, era una expresión, óigame bien, del sentido de sumisión o sometimiento en que la sociedad judía de aquel tiempo tenía a la mujer. En aquel tiempo los judíos subestimaban, tenían un poquito en menos el papel de la mujer en la sociedad hebrea, judía. Tanto es así que según
el Evangelio de Cristo, los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, podemos confirmar que Jesús en su ministerio, el Señor Jesucristo, en su ministerio terrenal, vino a valorar un poco, a darle un poquito de valor al rol, al papel que la mujer tenía en la sociedad judía. ¿Por qué digo esto? Porque usted confirma cómo Jesús era seguido por las mujeres. Había mujeres, María Magdalena, María, otra María, y otras más, que seguían a Jesús en su ministerio terrenal y le ayudaban con sus bienes, le compraban las cosas que el Señor necesitaba. Además, Jesús fue amigo entrañable de Lázaro y de sus hermanas, Marta y María. Como si fuera poco, encontramos al Señor realizando su ministerio entre mujeres. Por ejemplo, la mujer sirofenicia, aquella mujer que le libertó, le sacó el demonio a una de sus hijas que estaba poseída. Y así sucesivamente, María Magdalena, de quien que también la libertó de la opresión satánica y que precisamente se le apareció resucitado, quizás la primera mujer a la que el Señor se le apareció resucitado. Y así sucesivamente vemos a Jesús haciendo maravillas, la mujer samaritana en el pozo de Jacob, cómo se le reveló a esta mujer, cómo resucitó al hijo de la viuda de Naín, una mujer. Jesús se expresó, se manifestó en su ministerio terrenal y tuvo muy en cuenta, hermanos, a la mujer. Por eso dicen los estudiosos bíblicos que el Señor vino a validar, a darle un poquito de valor a la mujer, al papel de la mujer en la sociedad judía, que estaba un poquito bajo. Desde ese punto de vista podemos entender ahora sí perdón, cómo o por qué Pablo en la sinagoga de Antioquía de Pisidia, Pedro en sus sermones, como hemos visto, del Pentecostés, del Pórtico de Salomón, que eran judíos, Pablo y Pedro, al dirigirse a los judíos, pues no mencionan a las mujeres, mencionan primero, dicen varones israelitas y después varones hermanos. Eso está bien claro, ¿verdad? No es que Dios quería excluir a la mujer aquí, era una expresión del papel en la sociedad judía que jugaba la mujer en aquel tiempo, gloria al Señor. Pero veamos otra cosa interesante con relación a esta forma de expresión, esta fórmula que usaba Pedro y Pablo en sus mensajes, llamado costumbre o cliché, un cliché. En el verso 26, mire cómo continúa en el capítulo 13 predicando el apóstol Pablo, después que dice varones israelitas, dice hijos del linaje de Abraham. Eso merece una explicación. Los judíos que estaban allí en la sinagoga consideraban a Abraham como su antepasado físico, su padre físico. Pero no es con esa intención que Pablo dice o se dirige a ellos como hijos del linaje de Abraham, sino más bien con la intención de demostrar no su relación física de ellos, de los judíos, con Abraham, sino su relación espiritual, su afiliación espiritual. ¿Por qué usted está tan seguro? Me preguntará usted, hermano. Por el contexto. Porque fíjese que en este versículo 26, cuando Pablo dice o se dirige a ellos como hijos de varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, dice a vosotros, y continúa diciendo, y los que entre vosotros teméis a Dios. Quiere decir que se está refiriendo, además de los judíos, a los gentiles, a los temerosos de Dios, que estaban allí en la sinagoga, que algunos eran circuncidados, otros no. Y como se está refiriendo a estos también en este mismo versículo, que a los gentiles que no eran descendientes de Abraham físicamente, pues lógicamente
la frase hijos del linaje de Abraham no puede referirse a la ascendencia física, la relación física con Abraham, sino a su relación espiritual, como los gentiles también eran temerosos de Dios, no por la carne, sino espiritualmente. Pero hay que terminar este punto de vista que estoy tratando diciendo algo sobre esta frase, y los que entre vosotros teméis a Dios. Aquí esta frase abarca los medio prosélitos, o sea, los gentiles que se habían convertido al judaísmo, pero no eran circuncidados, y los gentiles que solamente eran temerosos de Dios, pero no estaban comprometidos con ninguna de las ¿cómo decirle?, de los ritos judíos. Entonces, a eso se refiere la frase, y los que entre vosotros teméis a Dios. A los, repito, medio prosélitos, que eran judíos convertidos al judaísmo, no circuncidados, y los que no se habían comprometido en nada, pero eran gentiles. ¿Por qué no se refiere a los gentiles que se circuncidaban, los llamados prosélitos de la justicia o prosélitos completos? Porque estos prosélitos de la justicia o completos, que eran gentiles circuncidados, heredaban todos los privilegios de los judíos naturales. Entonces, estos eran tenidos propiamente como judíos, aunque eran gentiles convertidos al judaísmo. Me refiero a los prosélitos completos. Por eso nada más se refiere aquí a los medio prosélitos y a los gentiles simpatizantes. Bueno, ¿qué termina diciendo el verso 26? Dice: a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Dice Pablo, a vosotros, tanto a los judíos como a los temerosos de Dios, es decir, a los gentiles. Dice otra versión, a nosotros ha sido enviada la palabra de salvación. Hay otra versión bíblica que no dice a vosotros, sino a nosotros es enviada la palabra de salvación. Y eso está bien, porque realmente Pablo se incluye, que es el predicador, en el objeto de la salvación. Y Cristo vino a salvar a todos, a judíos, gentiles y a los mismos apóstoles que estaban allí en la sinagoga. Esto nos enseña algo, hermano, que es lo importante, qué es lo básico, lo esencial para que los gentiles y los judíos tuvieran comunión, tuvieran relación. Pues para que tuvieran relación o comunión, lo importante era que buscaran el objeto de la salvación que Dios había prometido en su palabra. Si los gentiles y los judíos en una sociedad como la de Antioquía de Pisidia se esforzaban por buscar la salvación que prometía el Antiguo Testamento, entonces ellos tenían comunión. Y es que realmente ahí en la sinagoga había judíos y gentiles. Pero ellos no conocían la salvación. Ahora les predica Pablo la salvación. ¿Y por qué realmente lo que trae comunión entre judíos y gentiles es la búsqueda de la salvación? ¿Por qué? Amado, porque Dios había prometido a Abraham: y serán benditas en tu simiente todas las familias de la tierra, dice Génesis 12:3. Eso indicaba que con el correr del tiempo, todas las naciones gentiles, serían benditas en la nación judía. Amén. Y especialmente en la simiente que saldría de la nación judía. Es decir, Cristo era esa simiente. Entonces, ahí en la promesa, Abraham estaba claro
que lo que traería propiamente comunión entre los dos pueblos, judíos y gentiles, era la salvación en Cristo, que es la que Pablo les va a llevar allí a la sinagoga en este momento que está predicando. Mire, pasemos al verso 27. Aquí tengo anotada la cita. Verso 27, porque, continúa diciendo el predicador, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, oiga cómo habla Pablo, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Recuerde que desde el verso 26 le comencé el mensaje de hoy, la enseñanza de hoy, recordándole, diciéndole que Pablo está predicando sobre la muerte y resurrección de Cristo. Está terminando de presentar el tema de su mensaje. Está explicándoles a los oyentes el cumplimiento de las profecías mesiánicas, de las escrituras mesiánicas en Jerusalén. Entonces ahora le habla de cómo fue el proceso para que entregara el pueblo judío a la muerte a Jesús. Y dice, habla de lo que los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, ignorando a Jesús y no conociendo las palabras de las escrituras del Antiguo Testamento, de los profetas, dice, las cumplieron al condenarle. Aquí hay que entender un poco el punto de vista de Pablo, que es el predicador. Pablo, él quiere ser persuasivo en la presentación de la muerte de Cristo y de la resurrección de Cristo. Tan persuasivo como para conmover a estos judíos que habían rechazado a Jesús en su mayoría. Y él mire que era una persona de autoridad para conmover a ese pueblo. No solamente porque era un cristiano, no solamente porque además era un apóstol al pueblo judío, a la incircuncisión, sino que él, en este momento que él habla esas palabras del verso 27, él encarnaba ese mensaje. ¿Por qué? Porque él mismo, Pablo, había sido, o lo había confesado en sus epístolas y en el libro de los Hechos también, Lucas lo menciona, fue parte de la clase dirigente de Jerusalén. Pablo fue un rabino, un líder religioso en Jerusalén, y como líder religioso, desde ese punto de autoridad que él tuvo, se opuso tenazmente, bendito sea el Señor, al mensaje de salvación, a Jesús y al Evangelio de Jesús. Tanto que, como ya hemos visto, lo que han estudiado, han escuchado mensajes anteriores de este libro de los Hechos, lo hemos enseñado mucho. En su vida, Pablo persiguió a la iglesia de Cristo, a los creyentes. Los persiguió tanto que fue, como sabemos, a Damasco, a Siria, para arrestar a cristianos inocentes, santos, consagrados a Dios, y traerlos presos a Jerusalén para que los tomaran prisioneros y posiblemente hasta los mataran. Bendito sea el nombre del Señor. Sin embargo, esto lo sabían los miembros de la audiencia allí en la sinagoga a los cuales él está predicando. Y ahora ellos ven y también saben que Pablo se convirtió al Evangelio camino a Damasco cuando Jesús se le apareció. Fue llamado por el Señor y fue llamado como apóstol a los gentiles. Ahora, a pesar de todo eso que los oyentes paisanos de Pablo sabían, se debían asombrar al verlo predicar el Evangelio, siendo el perseguidor número uno del judaísmo, de los cristianos, siendo una autoridad ahí en Jerusalén. Entonces,
Ahora si usted entiende mejor el versículo 27, porque Pablo dice, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Pablo está diciendo, así como yo, que fui uno de los habitantes de Jerusalén y uno de estos gobernantes que no conocían a Jesús ni las palabras de los profetas y que cumplieron las escrituras mesiánicas de que vendría un Mesías, de las cuales habló Juan el Bautista, condenándole, porque yo también perseguía a los cristianos. Ahora usted comprende mejor la gran dificultad, el gran problema que era para Pablo poder guiar a su auditorio, que eran los líderes religiosos, a Cristo. La gran dificultad. Porque ellos habían rechazado al Señor. Pero vea la gran bondad que era para él el haber sido un perseguidor, un enemigo de los cristianos, un líder judío perseguidor de la iglesia, porque eso le servía ahora para impactar a su auditorio, para que ellos vieran que el mensaje que él estaba predicando estaba encarnado en él, que si él había sido un perseguidor, ahora algo extraordinario, real, verdadero, milagroso había tenido que suceder en su vida para que él fuera un predicador del Evangelio de Cristo. Aleluya. Entonces usted ve que el auditorio tenía que asombrarse del gran cambio que se había operado en Pablo al ser un predicador del Evangelio. Entonces vemos el medio, la forma que Pablo usa aquí para impactar y vencer esa gran dificultad, para que esos judíos perseguidores, en su mayoría de Cristo, incrédulos del Evangelio, pudieran aceptar a Cristo. Él usó su propio testimonio. Amén. Pablo usa su propio testimonio y habla y presenta el Evangelio en una forma que pueda él hacer ver a su auditorio que él cumplió eso que él está predicando. Él se opuso al Evangelio, él persiguió a la iglesia para mejor convencerlo. Pero la pregunta es, bueno, Pablo usa ese medio, ese método, o sea, su testimonio, para mejor convencer a los oyentes del Evangelio. Pero ¿cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo presenta su testimonio? Como veremos, hermanos amados, el apóstol Pablo, para conseguir el propósito de traer a Cristo, a los pies de Cristo, a muchos judíos que están allí en la sinagoga, usa, gloria al Señor, la misma palabra, y usa específicamente lo que dice Proverbios 16:6. Escuche: con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. A veces nos esforzamos por convencer con argumentos humanos a mucha gente cuando predicamos el Evangelio, pero no es eso, hermano, no es nuestras ideas, nuestra lógica, es la forma, la voluntad de Dios, la forma como Dios piensa, la que verdaderamente trae a las almas a los pies de Cristo. Este salmo dice claramente que es con misericordia y verdad que se corrige el pecado. O sea, con amor y obediencia que se corrige el pecado, amor de Dios y obediencia a su palabra. Y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. O sea, con la reverencia a Dios, su amor y la obediencia a su palabra.
Ahora, ¿cómo Pablo, dice usted, me preguntará a mí, usó este versículo en el mensaje que presentó aquí en Antioquía de Pisidia? Pues sí muestra la misericordia y la fidelidad y la obediencia a la palabra, porque Pablo, aunque sabía que los líderes religiosos de Jerusalén eran culpables y dignos de condenación, porque eran los líderes de Jerusalén, los judíos, los que habían entregado a Jesús a la muerte. De todas maneras, en este mensaje, oiga bien, los disculpa, los excusa en parte. No es que los exima de culpabilidad, no. Los disculpa en parte. O sea, disimula un poco la culpabilidad de los judíos. Y eso es amor. Eso es prudencia. ¿Cómo los disculpan? En parte, por su ignorancia. Pablo no quiere entonces poner toda la fuerza de la culpabilidad, el énfasis de la culpabilidad de la muerte de Cristo en los líderes judíos que en realidad tenían la culpa. ¿Y por qué dice usted eso, hermano? Leamos lo que dice, bendito sea el nombre del Señor, Pablo, en el verso 27. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Fíjese que Pablo no dice los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, por su maldad, por su perversidad, entregaron a Jesús a la muerte. No dice así. Dice el verso 27 que afirma que no conociendo a Jesús ellos y ignorando un poco las palabras de los profetas, las cumplieron al condenarle. Conclusión, Pablo aquí en Antioquía de Pisidia disculpa un poco a los judíos culpables, líderes perversos al entregar a Cristo a la muerte, como los disculpó Pedro. Observe que Pedro en el pórtico de Salomón, en Hechos capítulo 3, verso 17, dice así, le leo textualmente: mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Está refiriéndose al mismo hecho, a la entrega que hicieron los líderes judíos de Jesús a los gentiles para que lo mataran. Pero Pedro, también como Pablo, empleó la misericordia para presentar el Evangelio. No dijo, ustedes asesinos, los líderes judíos asesinos y perversos. No. Pedro dijo, sé que por ignorancia lo hicieron, como también vuestros gobernantes. Lo mismo que dijo Pablo acá en Antioquía de Pisidia. Pero los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas, las cumplieron al condenarle. Conclusión, hermano. Pedro y Pablo en sus mensajes de predicación del Evangelio mostraron el amor, el mismo amor de Cristo, el mismo amor que Cristo mostró en la cruz del Calvario cuando les dijo a sus asesinos, o dijo de sus asesinos al Padre Celestial: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Eso es lo que predicó Pedro. Sé que por ignorancia lo habéis hecho. O sea, que Dios tenga misericordia porque ustedes no supieron lo que hicieron, estaba diciendo Pedro.
Y es lo mismo que dice Pablo acá en la sinagoga. No conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas, las cumplieron al condenarle. O sea, le está diciendo a los judíos de la sinagoga, sus colegas, sus paisanos, líderes judíos que entregaron a Jesús, Dios tenga misericordia de ellos, porque ellos no sabían lo que hacían, porque no conocían las Escrituras. Entonces, mire, lo que estamos estudiando, hermanos, la palabra, y podemos extractar de la forma como Pablo presenta este mensaje del Evangelio, de la muerte de Jesús en este momento, es que usa de misericordia. Esto nos enseña mucho, hermanos, sobre la forma como debemos predicar los cristianos, los evangelistas, hoy en día el Evangelio. Debemos tener prudencia, hablar la verdad del Evangelio, no quitar ni una coma ni una tilde al Evangelio, pero presentarlo con misericordia, con sabiduría, hermano, según la palabra de Dios. Aleluya. Y fíjese, como si fuera poco, esto que estoy diciendo se confirma por el verso 29. Si usted lee el verso 29 más adelante, Pablo insiste allí en la sinagoga y dice, y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, y entonces dice, lo pusieron en el sepulcro, habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas. No dice, y siendo objeto Jesús de la maldad y de la perversidad de sus paisanos que lo entregaron a muerte, lo sepultaron. No, dice, y habiéndose cumplidas todas las cosas que de él estaban escritas. O sea, hermano, fue por el cumplimiento de la palabra. Recuerde que Isaías, el profeta, lo dijo. Isaías, hablando del pueblo rebelde y contradictor hebreo, dijo en algún momento que Dios había endurecido o endurecería sus corazones y también cerraría sus oídos para que no oyeran con sus oídos ni entendieran con sus corazones y se convirtieran y fueran salvos. Eso lo había predicho el profeta, lo había profetizado Isaías. Pero esto no eximía a los judíos incrédulos de culpabilidad. Porque aunque eso estaba en la presencia de Dios, había una responsabilidad, una obligación en el pueblo judío cuyos corazones habían sido endurecidos. Eso es como Faraón en Egipto. Dios endureció el corazón de Faraón para que se cumpliera la palabra y para que no dejara ir al pueblo. O después, cuando lo dejó ir, para que lo persiguiera por el Mar Rojo. Pero eso no quiere decir que en el día del juicio final Dios no vaya a ser responsable a ese Faraón de su pecado. Dios, hermano, es soberano, pero Él nos hace responsable de nuestras decisiones. Bendito sea el nombre del Señor. Fíjese cuánta envergadura de doctrina hay en estas líneas, hermano. Por favor, entiéndame eso. Apenas ven el verso 26 y 27 y prácticamente llevamos casi todo el programa. Yo quisiera decir algo, por lo menos adelantar algo. Nos queda mucho material y es una pregunta: ¿por qué la culpabilidad de estos líderes religiosos era indudable, era clara, evidente? Pues sabemos que la palabra de Dios lo dice. Ellos lo entregaron, ellos lo asusaron, lo calumniaron, ellos incitaron al pueblo a perseguirlo, bueno, eso está bien claro. Pero
las razones que da Pablo aquí, en este mensaje. De esas razones que da el apóstol Pablo, ¿cuáles razones nos demuestran la culpabilidad de estos líderes religiosos? O sea, lo claro, lo evidente de su culpabilidad. Bueno, hay 3 respuestas que vamos a estar ventilando en el próximo programa. Y es, primero, dice Pablo, no querían conocerle. No conociendo a Jesús, ni las palabras que se leen, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Aunque la versión Reina Valera dice no conociendo a Jesús, el original griego lo que da a entender es que ellos no querían conocer a Jesús. ¿Por qué no querían conocer a Jesús? Si la palabra dice no conociendo a Jesús, hermano, que predicó Pablo. Porque los judíos, los líderes judíos, conocían las escrituras, amado hermano, del Antiguo Testamento. Y si conocían las escrituras del Antiguo Testamento, no debían conocer a Jesús. Claro que debían conocer a Jesús, porque las escrituras del Antiguo Testamento hablaban de Jesús, del Jesús que vendría. Lo que ocurre es que por su incredulidad no querían interpretar correctamente las escrituras. Esperaban un Mesías rico, un Mesías político que viniera a comandar un ejército de soldados que pelearan con el ejército de Roma. Y eso no era lo que reveló Isaías. Isaías 53 reveló fue un Mesías sufriente, un Mesías que iba a morir crucificado, iba a sufrir pues lo indecible y se iba a humillar hasta lo sumo. Entonces eso no lo quisieron comprender los líderes judíos. Por eso, aunque Pablo dice no conociendo a Jesús, lo que quiere decir es no queriendo ellos conocer a Jesús. Ahora sí me entiende. Entonces esa es una de las razones que da Pablo aquí para demostrar que era clara e indudable la culpabilidad de ellos. No quisieron conocer a Jesús, a pesar que conocían las escrituras, se les reveló las escrituras del Antiguo Testamento. Otra razón, no entendían las palabras de los profetas, que se leían todos los días de reposo, no las entendían. No solamente eran tercos por su incredulidad, sino que no tenían conocimiento, sabiduría para interpretar las escrituras de los profetas. Por eso no las entendían. Y por último, y con esto terminamos, habían condenado al Mesías, a quien Dios había confirmado y había señalado. Y como si fuera poco, lo condenaron usando un gobernante gentil, que fue Pilato. Ni siquiera uno de ellos pudo hacer el veredicto de condenar a muerte a Jesús. Claro, por la historia, porque a ellos no les era permitido dar muerte a nadie, porque esa atribución se la habían quitado los romanos al Sanedrín en los días de Cristo, para que se cumpliera la palabra que eran los gentiles los que iban a dar muerte al Señor. Oremos. Padre Santo y Padre bueno, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu fidelidad, por tu misericordia,